Dándote gracias por este domingo, Señor, por esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy, por este tiempo de adoración que hemos tenido donde estamos reconociendo tu grandeza y también, Señor, por este tiempo que ahora, Señor, es para escuchar y meditar tu palabra. Señor, muéstranos quién eres, cómo eres tú, cómo es tu carácter. Queremos conocerte más aún, Señor. Te lo rogamos, Señor, háblanos. Señor, permítenos ver lo que hay detrás de estas letras, estas palabras que vamos a leer el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estudiado el libro de Romanos. Sí, gracias. Gracias, Edrey. Hemos estudiado el libro de Romanos. Acompáñenme, por favor, el libro de Romanos, capítulo 9. Hemos estudiado el libro de Romanos y basados en el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver, repítalo conmigo, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Ahora quítalo, por favor, a ver. Bueno, es poder de Dios para salvación. Y del capítulo 1 al 3 vimos prácticamente, Pablo nos habló de que estamos realmente destituidos de su gloria, sin posibilidad alguna de alcanzar al Señor, totalmente fuera. Del capítulo 4 al 7 vimos cuál es la provisión de Dios, que es ese poder de Dios para salvación, y cómo viene a resolver nuestro problema más grande, que es nuestro pecado. O sea, tu problema más grande no son las cuentas, no es la casa, no es la familia. Nuestro problema más grande a resolver es nuestra situación de pecado. Y Dios proveyó el poder de Dios para salvación, y lo vimos ahí del capítulo 4 hasta el capítulo 7. Y en el capítulo 8 vimos, bueno, desde el 7 también vimos que una vez justificados y salvos, vimos que hay un proceso de santificación, donde tú y yo, como si fuéramos un diamante en bruto, nos empieza a quitar todo el cochinero y poquito a poquito se va abriendo el brillo de Cristo en tu vida y en mi vida. Y la justificación es en un instante, pero la santificación es un proceso que nos va a tomar toda la vida. Y en el capítulo 8, veíamos la semana pasada, concluimos con una de las seguridades más impresionantes. ¿Se acuerdan? Que es, nada podrá separarte a ti y a mí. Nada podrá separarte del amor de Dios. Absolutamente nada. Y terminamos así, wow. No sé cómo saliste la semana pasada, pero yo salí flotando. Porque Dios ha tratado muchísimo conmigo, a pesar de que estoy aquí compartiéndote. Me han metido como en una lavadora de esas chacachaca, y luego me pasan por aquellas que eran una exprimidora como de 2 rodillos, ¿se acuerdan? Y luego me centrifugaron y luego me colgaron así en el tendedero al sol. Así ha tratado el Señor conmigo, pero salimos flotando. ¿Por qué? Porque nada podrá separarte de su amor. Nada, absolutamente nada. Si tú ya estás en Cristo, olvídate, no hay nada que te pueda separar de su amor. Y hay que acordar, antes de empezar el capítulo 9, déjame comentarte esto. Esta carta estaba dirigida al pueblo de Roma. El cristianismo empezó en Jerusalén con puros judíos, pero ahora han pasado 2 años, están en Roma juntados y el evangelio se ha extendido y ha comenzado a llegar a todo el mundo, incluidos los gentiles. Los gentiles es como las personas de la Ciudad de México, que a los de la Ciudad de México les dicen citadinos y a todos los demás nos dicen provincia, ¿no? Es lo mismo, los judíos son ellos, el pueblo de Israel, y los gentiles es todos aquellos que no somos judíos, ¿no? Entonces, la pregunta genuina, natural, porque ya están ahí revueltos judíos con cristianos gentiles, a todos creyentes, y la primera pregunta, después de ver todo esto que Dios ha hecho por nosotros y cómo nos ha alcanzado como gentiles, la pregunta genuina que puede surgir entre nosotros, incluidos nosotros hoy en día,
al ver este panorama es, a ver, Dios eligió de todo el planeta, de todo lo que estaba creado después de Noé. Noé se baja del arca, se llena la tierra otra vez y la maldad vuelve. De hecho, no había pasado mucho tiempo cuando el pecado luego entró ahí con la familia, a través de la familia de Noé. Y de todo lo que ya estaba lleno otra vez de humanidad del planeta, Dios eligió a Israel para darse a conocer y traer salvación al mundo. Y Dios hace su obra a través de la descendencia del pueblo de Israel y a través de todo ese linaje de Abraham nos manda un Salvador auténtico, único, inigualable, que es Jesucristo, ¿no? Y después de que Jesucristo se va, deja instituidos a los apóstoles y comienza la historia de la iglesia y enos aquí 2025. Después de muchas cosas contra viento y marea. Pero lo que los gentiles y judíos, la pregunta que se creaba ahí, decían es, a ver, estamos creyendo en un Salvador de ascendencia y de linaje judío. E irónicamente, su mismo pueblo judío no creyó en él. No creyó en él, o sea, no nomás no creyó en él, lo rechazó y hasta lo crucificó. De hecho, era lo que le decía Pilato a Jesús. Oye, pero tú eres el rey, ¿por qué te quieren matar? ¿No? Entonces, ahora, los gentiles han entendido, aquí en Roma, y nosotros hemos entendido que el rechazo de ellos ha hecho que esta gracia nos dé la oportunidad a ti y a mí de creer, que somos gentiles, ¿no? Y la pregunta que puede surgir es esta: ¿falló Dios con Israel? ¿Falló Dios a su palabra? ¿Medio le funcionó a medias el plan? ¿O qué fue lo que pasó? Y la otra pregunta que puede estar en nosotros es, deja tú. Dios escogió a Israel. Israel rechazó a Dios y falló. ¿No será que me puede pasar lo mismo a mí aunque soy escogido? ¿Aquí ondas? Así, o sea, no iba a suceder que termine siendo yo desechado como Dios desechó a Israel teniendo todo a su favor. Y el Señor va a respondernos esta duda a través de este capítulo. Y, y son 3 capítulos, que es como un paréntesis que está haciendo Pablo en Romanos. El capítulo 9 está enfocado en el pasado de Israel para responder esta pregunta. El capítulo 10 está enfocado en el presente de Israel hoy en día. Y el capítulo 11 de Romanos, ¿qué crees? Está enfocado en el futuro. Entonces, capítulo 9, pasado de Israel, capítulo 10, presente, y capítulo 11, el futuro de Israel. Acompáñame al versículo 1 del capítulo 9. Hoy vamos a ver el pasado. Y yo creo que aunque vamos a ver un poquito de qué ondas con Israel, hay algunos puntos que Dios te va a hablar, porque verás. Ahorita que veamos. Verso 1 dice, verdad digo, dice Pablo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Número 1, Pablo se va a estar esforzando en hacernos ver algo que es tan fuerte que debe reiterarlo, confirmarlo, y aparte se está atreviendo a invocar el testimonio del Espíritu Santo sobre su conciencia, de que lo que va a decir a continuación es la neta del planeta. Verso 2 dice, digo verdad, ¿no? Verdad digo, dice. Verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no sé si estamos captando la gravedad de lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo está deseando ser separado de Jesucristo por aquellos que no tienen el privilegio de conocer y que les sea revelado ese Cristo Salvador. Y viene de decirnos en el capítulo anterior, nada podrá separarnos del amor de Dios, y ahora nos dice, estoy tristísimo. Tengo dolor continuo, dice el versículo, continuo dolor. Y dice esto, y yo tengo la pregunta a ti, ¿qué es lo que a ti y a mí nos entristece? O
sea, ¿cuáles son las causas de tu dolor? Porque pues si vamos a sufrir, pues de perdida hacerlo por las causas correctas, ¿no? O sea, ¿qué hace que tú y yo nos dolamos? Y Pablo sabe que no puede ser separado del amor de Dios. Por eso su planteamiento es hipotético. Dice, deseara yo mismo ser anatema, porque sabe que no es posible, porque nada podrá separarnos del amor de Dios. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? Escucha. ¿Cuándo fue la última vez que te doliste a un nivel así por aquellos que no gozan de la misma gracia en Cristo que tú gozas? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por aquellos que no tienen lo que tú hoy tienes? Una paz en medio de la tormenta. ¿Qué consume tu mente todo el día? Porque parece que la de Pablo es como si estuviera diciendo, ahora que yo disfruto de esta gracia, me duele ver que otro no. Y se atreve a decir, yo mismo entregaría mi salvación en bandeja por ellos, para que ellos vivan lo que yo he vivido y tengan lo que yo tengo. Y usa la palabra anatema. Y anatema es algo que está destinado a la destrucción, a ser separado de Dios por completo. Pero se me hace fuertísimo, no sé si te logro transmitir esto. Se me hace muy fuerte que Pablo mismo, quien es el que ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que ahora diga, prefiero ser separado de Él. ¿Qué significa esto? Que lo que está diciendo no está diciendo a la ligera. Está sumamente dolido y entristecido, porque Cristo ha sido su ancla y prefiere perderla por darla por otro. Y esto pone a Pablo en un plano alineado al corazón de Dios, como solamente dos hombres en la historia de la humanidad ha habido. Uno es Moisés y el otro es Pablo. Solo estas dos personas han tenido un corazón que se expresa así. El contexto de Moisés es este. Salen de Egipto, llegan a una pausa, Dios los llama al monte Sinaí para hacer con ellos un nuevo pacto. Y ese pacto, dice la Escritura, y tú lo puedes ver a través de todos los profetas, es como si fuera un pacto matrimonial, donde Dios ahí les da los 10 mandamientos. Y imagínate esto, es como una boda que se está celebrando, un pacto entre Dios y su pueblo. Y en la noche de bodas está Israel poniéndole el cuerno a Dios, adorando un becerro allá abajo. Y entonces Dios se levanta y dice, ¿sabes qué? Vamos a destruir a todo este pueblo y vamos a hacernos, Moisés, de otro pueblo que sea menos testarudo que este. Y Dios le dice, Moisés, este pueblo tuyo. Y Moisés le dice, no, el pueblo este es tuyo. Y ahí están como que, no es tuyo, es tuyo. Y no sé qué. Y entonces Dios dice, los voy a destruir. Y Moisés dice algo mortal en Éxodo 32. Mira lo que le dice Moisés a Dios en esa discusión. Dice, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame de la existencia si tú no quieres a este pueblo. Y está haciendo algo como Pablo. Y este es también el corazón de Jesucristo. Jesucristo lo dio todo por ti, absolutamente todo. O sea, cada dulce bendición en nosotros, en ti y en mí, hoy en día, fue un trago amargo para nuestro amado Jesucristo. Pero Él lo dio todo. Él lo dio todo. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿qué estamos haciendo tú y yo con el amor de Dios? Con ese amor de ese Salvador que está en ti y en mí. ¿Qué estamos haciendo con las personas a nuestro alrededor? Ayer vi una historia de WhatsApp de uno de los pastores de aquí de Hermosillo, Alejandro, y me encantó porque tenía una frase de L.D. Moody, un hombre del Evangelio en la historia de la iglesia, y decía esta frase: es triste ver a cristianos mudos. Sí, tienen boca para hablar de política,
tienen boca para hablar de modas, tienen conversaciones de diversos temas muy, muy, muy variados, pero no tienen nada que decir del Hijo de Dios. Cuando vi eso, me acordé de muchas reuniones en las que he estado y no he dicho absolutamente nada de mi Señor. Todo bien. Pues bájenle si quieren. Bájenle más si quieren. No pasa nada. No tienen nada que decir. Y me impresionó esa frase. Y mira, vamos al siguiente verso. Vamos a ver los beneficios que tiene Israel como pueblo de Dios. Dice, desde el 3 recapitulamos, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo se duele de que Israel tiene todos los beneficios espirituales para poder reconocer al Mesías. Y es cierto, tenían todo para identificar a Jesucristo desde que nació y no lo reconocieron. Es como estar en un partido de fútbol, llevar todas las de perder ese partido, no tienes manera de ganar ese partido de fútbol, y en eso de repente la cancha está despejada y te cae un balón a ti aquí, no hay fuera de lugar ni nada, no está el portero, puedes tirar el golazo de tu vida para ganar el partido que no tienes otra manera de ganar y fallas la patada. Literal, fallaron. Y es como esto que les pasa a Israel. Tenían todo. Mira los beneficios que tenían. Dice, adopción, dice el verso 4. ¿Qué se refiere que tenían la adopción? La Biblia refiere a Israel como hijo. Cuando le pide Dios a Faraón en Egipto liberarlo, le dice, deja ir a este hijo mío, ¿no? Y aunque ellos no tuvieron una relación así de padre e hijo, una relación de hijos de Dios, con Dios, dice la Escritura que los adoptó, los adoptó. Ahora en Cristo ya sabemos que todo es distinto, pero los adoptó. 2, dice gloria. Tenían la gloria de Dios. Mira, desde Noé, nadie había vuelto a ver la gloria de Dios manifiesta como ellos lo vieron. Nunca nadie la había vivido tan de cerca esa gloria de Dios, que dice la Biblia que era como una columna de fuego en la noche y como una nube en el desierto en las noches, ¿no? Una nube, lo dije al revés, una nube para el sol en el día y una columna de fuego en la noche. Y ellos tenían esa gloria de Dios ahí con ellos. Dice pactos también. Y déjame decir esto, imagina a un Dios omnipotente, altísimo, creador de todo, haciendo un trato contigo, que somos polvo y ceniza, donde Él se compromete a derramar su gracia y misericordia sobre ti, sobre tus padres, sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, sobre tu generación, sobre tu nación. ¡Qué impresión! Tenían también la ley. ¿A qué ley me refiero? A los 10 mandamientos, que es la estructura moral más eficiente que necesitamos como seres humanos. Incluso ha sido el patrón para definir la ley en todas las naciones de la tierra. Y escucha esto, eso no lo obtuvimos de los griegos, ni de los aztecas, ni de los romanos, ni de los incas, ni de nadie. Lo teníamos de los judíos. ¿Qué más? El culto. ¿Qué es el culto? La forma de acercarte a Dios. Con instrucciones específicas y que incluso hoy han sido transformados por medio de Jesucristo. Claro, ya no agarramos el becerro y lo degollamos y separamos las tripas y quemamos todo para gloria del Señor. Ya no es necesario. Pero ellos tenían todas las instrucciones para acercarse al Dios vivo. Las promesas, dice, desde los tiempos antiguos, hubo una promesa salvadora para Israel. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de quienes aprendemos parte del carácter de Dios. Y ellos tenían todo eso. Y el mayor de todos, sin duda alguna, dice el texto,
de quien vino Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el Dios mismo por ascendencia judía. Y Dios fue administrando una revelación gradual de ese plan perfecto a través de profetas, permitiéndole a Israel ver que Dios mismo vendría en cuerpo de un bebé a pagar el precio y ejecutar el plan que tú y yo no podíamos hacer. Y Dios vino en carne a través de la nación judía. Estos son algunos de los beneficios que menciona que tenía el pueblo de Israel. Y sabes, estos son los mismos beneficios que tenemos tú y yo el día de hoy en Cristo Jesús. Y la pregunta viene, ¿qué estamos haciendo con esos beneficios? ¿Sí? Porque pensemos, tenemos su gloria. Jesucristo dijo, yo les he dado mi gloria. Hemos sido adoptados como hijos, ya no como esclavos. Tenemos un nuevo pacto basado en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con mejores condiciones y con un instrumento mejor que es el amor. Tenemos su ley, la seguimos teniendo. Tenemos el culto racional, lo vamos a ver en Romanos 12. Tenemos sus promesas y tenemos el ejemplo de muchos hombres en la Escritura. Tenemos todo, tenemos a Jesucristo mismo. ¿Qué estás haciendo tú con esos beneficios? Porque sería muy desafortunado que teniendo todo eso nosotros de nuestro lado, te los pierdas y pierdas la oportunidad de vivir en plenitud como estamos llamados a hacerlo. Y que vayamos por esta vida dando tumbos, sí a la vida eterna, pero rebotando como pelota de ping pong reactiva en lugar de gozar de los beneficios que tenemos de estar con Él. E Israel, a pesar de tener todo esto a su favor, fallan. Y Pablo es donde plantea la pregunta, verso 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. La primera pregunta, dicho así como en nuestra forma de hablar, es, ¿de qué sirvió todos esos beneficios que Dios les dio si finalmente fallaron? ¿No me va a pasar lo mismo? Y lo primero que Pablo hace aquí es aclarar que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. No todos los que descienden del padre de la fe han abrazado la misma fe. No todos. Hay gente que no le siguió el rollo a Abraham, ¿no? No todos los judíos han aceptado la ley del Señor, al Dios de Abraham. No todos han creído en las palabras del Dios que hizo todo en el Génesis. ¿Ok? Verso 8. Esto es, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué significa esto? Mira, tú y yo conocemos las palabras de Jesús. Les dijo a los judíos, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Estas palabras se las está diciendo Jesucristo a Israel, no a ti y a mí. Y Jesús está dejando claro que no todos los que son de la simiente de Abraham buscan verdaderamente al Señor ni han creído en Él. Les dijo a los judíos, muchos son llamados, pero ustedes no vienen, son pocos los escogidos. Y sabes, a veces como creyentes cometemos el mismo error. Pensamos que nuestra relación con Dios tiene validez porque tenemos cercanía con alguien bien chilo en el Evangelio. O somos consanguíneos, somos familia de alguien de cierta persona que decimos, oh, es que él y... Yo te pregunto algo, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Si tu respuesta se remonta a, es que mi abuelo, ya, perdiste. Regresa a la prédica de Romanos 3. Cuando Jesús, y alguien puede decir, ay, qué hostil, qué manera tan más seca de decir esto. Pero déjame decirte algo.
Fíjate esta hostilidad. Cuando Jesús andaba sanando y predicando en medio de su apogeo, de su ministerio, dice que un día estaba en una cruzada ahí de milagros tan fuerte que hasta dejó de comer. Y su hermana y sus parientes pensaron, se deschavetó. Este hombre se descontroló, se está volviendo loco. Y le avisan entre la multitud, viene la mamá, María de Jesús, con la familia, y entonces, ay, no anda Jesús por ahí. Y entonces le dicen, Jesús, está todo acá afuera. Para que le hagas caso, para que vengas y te comas tu caldito de pollo, por favor, ¿no? Y Jesús, la respuesta de Jesús, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? A ver, si ser hermano de sangre mío y dormir en la misma habitación porque somos hermanos, hijos de María, no sirve de nada. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar lo mismo hoy en día? Es que mi abuelo, es que mi papá, es que mi tío ora mucho por mí. Qué bueno, en realidad hay que buscar al Señor por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vale para ser hijos de Dios? Ser hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación para nosotros. Salvos por medio de Jesucristo. Y mira el siguiente versículo, verso 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Y ahí viene la explicación de la promesa, cómo pasó con Israel. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando de Abraham y Sara. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hoy, ¿cómo Dios va a aborrecer a alguien? Y déjame decirte, tratar de desmenuzarte este ejemplo, porque necesitamos contexto si no lo conocemos. Pablo aquí pone el ejemplo de que Dios, amigo, no eligió a todos. ¿Cómo que no eligió a todos? Sí, por ejemplo, empieza hablando de Abraham y de Sara. Dijo, el hijo de la promesa es Isaac. Pero tuvo más hijos, ¿se acuerdan? En Génesis dice que el primer hijo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Ismael. Pero ese Dios no lo considera el hijo de la promesa porque fue producto, veíamos en Romanos 4, que fue producto de cuando Abraham le quiso ayudar a Dios. Dijo, uy, como que el hijo de la promesa no llega. Y entonces Sara le dice, oye, pues ahí está mi sierva, métete con ella. Y pues ahí va a nacer el hijo. Y ahí va Abraham muy obediente. Y tienen a ese hijo, pero Dios ni lo considera. Y esto es bien importante que no lo considere por lo que vamos a ver más adelantito. Guárdalo por ahí. Que Dios no lo consideró hijo de la promesa. Cuando nace Isaac y pasan los años y se hace chamacón, un día en la mañana Dios le dice, entrégame a tu único hijo. Y puedes decir, ah, caray, ¿que Dios perdió la cuenta? Pues tiene más hijos. Y es más, el primogénito es Ismael. Y eso enseña algo a ti y a mí el día de hoy. Que mira, lo que tú y yo logremos con nuestras fuerzas, Dios ni siquiera lo ve. Ni siquiera lo ve. Entonces, dejemos de desgastarnos y esforzarnos en nuestra carne por alcanzar las cosas que Dios ya tiene para ti y confía en su propósito para tu vida. Confía y descansa en Él. Entonces ahí se va. No. Sé diligente más bien en las encomiendas que ya tienes. Si Dios ya te dijo, haz esto, hazlo y hazlo bien. En lo ya recibido, sé fiel en lo poco, pero descansa también en el tiempo en que Dios va trabajando contigo.
Y por otro lado, ¿qué más nos puede enseñar? Entrega a tus Ismaeles. Entrégalos. Esos que amamos tanto como si fueran Isaacs. ¿Se entiende la diferencia? Porque los resultados a veces de querer ayudarle a Dios de repente resultan terriblemente desastrosos por no ser pacientes y esperar su mover. Y puedes decir, bueno, a ver, Pablo, por favor, el ejemplo que estás poniendo son hijos de dos mujeres, ¿no? Bueno, mire el segundo ejemplo que pone, porque después el versículo dice ahí en el verso 10, y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca, ¿quién es? Rebeca era esposa del hijo Isaac, ya grande, casado, ¿no? El hijo de Abraham. Y cuando Rebeca se embaraza, vienen dos chamacos adentro y dice que se un revoloteo adentro, que la mujer casi se quiere morir. Hasta que alguien le dice es que hay dos naciones aquí adentro, ¿no? Y el asunto es que cuando le dice, cuando Pablo está poniendo este ejemplo de Jacob y Esaú son pues, hijos de la misma mamá, ¿qué quiere decir esto? Y culmina el versículo diciendo, el que sigue el verso 11, dice, no, el que sigue, por favor. 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, ahí son dos hijos que el Señor mandó y de repente dice, a este amé y al otro aborrecí. Y es un ejemplo tremendísimo. ¿Por qué? Porque son hijos de la misma mamá. Ahora, este aborrecimiento que está aquí no es el odio como tú y yo lo conocemos. Es lo primero que hay que aclarar. No es un repudio. De hecho, es la misma palabra que Jesucristo usó en el Evangelio para decir, si tú no aborreces a papá, a mamá, tu casa y todo eso, todo, si no lo dejas, no eres digno de mí. Y esto no es una excusa para los morros adolescentes de decir, ves, Jesús dijo que odiamos a papá y a mamá. No, no es eso. Jesús no nos está mandando a odiar a nuestros padres para seguirlo a Él. De hecho, nos dice que los honremos. Jesús lo que está enfatizando es que está diciendo que nuestro amor por Jesús debe ser de tal manera tan grande que parezca casi que no aprecias otras cosas. Repito, no es literal, pero se debe notar más tu amor por el Señor que otra cosa. Y lo que Pablo dice es que en ese sentido Dios decidió derramar ese amor redentor sobre Jacob y no sobre Esaú. Y es fuerte porque Esaú es el primogénito. Es el primogénito, es el que salió primero de la matriz. Y más aún porque Jacob venía pero rematado y nefasto y lo que le sigue transero. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible esto que no amó a Esaú? O sea, ¿por qué Dios es así? Pero no, lo más intrigante, ¿sabes qué es? Es, ¿por qué Dios hace tal cosa de amar a Jacob? Eso es lo intrigante, ¿no? Porque Jacob era una persona horrible. ¿Vieron El Ángel Malvado? Una película de los 90s, donde sale mi pobre angelito malo. O sea, más o menos, el tipo, Jacob, engañó a su padre estando ciego. Le robó la identidad a su hermano. O sea, era todo un tipazo cerdo este vato. Y Dios dice, lo amé. Lo amé. Tengo un propósito mayor que una simple primogenitura. Y voy a mostrar cómo puedo transformar el corazón más retorcido por mi mera gracia y mi mera misericordia. Y Jacob pasa de ser el tranza, ¿sí?, a ser príncipe de Dios, gobernado por Dios. Y dice el verso 14 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué contesta Pablo? En
en ninguna manera. Pues a Moisés dice, está tremendo esto, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, a ver, o sea, Dios es muy injusto porque escoge a uno y no al otro. O sea, a ver, si hasta yo, si mi hijo quiere una pelota, pues le compro una pelota a él y a su hermano y a su hermanita y hasta el amiguito que anda ahí, para que todos estén así como que equitativos. ¿Será que Dios es injusto? En ninguna manera, dice la Escritura. No hay injusticia en Dios. ¿Sabes qué es lo que sí hay? Misericordia. ¿Recuerdas el texto que dice que no hay justo ni aún uno? Y que todos estamos separados de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? O sea, en este sentido, Dios no tenía que haber tenido misericordia ni de Jacob, ni de Saúl, ni de Abraham, ni de ti, ni de absolutamente nadie en la historia. No tendría que haber elegido ninguno de los dos. Dios no está siendo injusto con Esaú, más bien está teniendo misericordia de Jacob. ¿Se entiende? Lo está eligiendo a Jacob para transformarlo. Y si Dios escoge a uno, no es injusticia, es misericordia. Porque todos merecemos la muerte. Se comprende. La misericordia de Dios que Dios derramó en Jacob, ¿sabes qué debió de haber provocado en Esaú? Que se les corrieran las babas y dijeran, yo también quiero esa gracia, ese trato, yo también lo quiero. Pero el texto dice que lejos de eso, Esaú aborreció con todo su ser a Jacob. Y Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces este verso 16 de aquí de Romanos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es rico en misericordia. Amigo, Dios es rico, grande en misericordia, no es malintencionado. Y aquí va a quedar demostrado, siguiente versículo, verso 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo, y se va a ir al ejemplo de Faraón, allá con las plagas en Egipto, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Uf, what? O sea, ¿pero cómo? ¿Dónde está la buena intención de Dios aquí? Y sabes, necesitamos entender también el contexto de esta historia de Faraón. Porque dice la Escritura en Éxodo, y luego algún día, en algún siglo, cuando estudiemos Éxodo, deberíamos de estudiar Éxodo, está muy padre. Dice la Escritura que 10 veces Faraón, él decidió endurecer su corazón. Y la palabra endurecer en esa porción de la Escritura tiene dos significados en hebreo. El primero que te quiero decir es este sobre Faraón, que es volverte pesado. Como cuando aquí decimos en Sonora que te amachas. Te amachaste. Como cuando un hijo te hace un berrinche y se revuelca en el supermercado porque quiere algo o porque no quiere que lo dejes en la escuela. Y 10 veces sucede esto. Y también en Éxodo vamos a encontrar que hay otras 10 veces en las que Dios endurece el corazón de Faraón. Ahí está. Dios es el que está endureciendo. No, el significado de ese endurecimiento, de este segundo significado, es de que es como la palabra afirmar o confirmar. Es como ¿eso quieres? Concedido. ¿Eso es lo que quieres? Ándale pues, necio. ¿No? O sea, es Dios diciéndole a Faraón, ¿me odias?
¿De verdad me odias? ¿Quieres que desaparezca de tu vida? ¿Eso quieres? Sí. Concedido. Ahí quédate pues. Pero te advierto, Faraón, que va a acabar mal. No me importa, eso quiero. Van a terminar escribiendo canciones de ti. Echó a la mar los carros del faraón. No me importa. Ah, ¿no te importa? Concedido. Y terminaron, y de hecho vi un reportaje hace tiempo de que los buzos que llegan hasta el lecho del mar, en el Mar Rojo, han encontrado ruedas de carreta. Allá están sepultadas todavía, porque tenían fragmentos de oro que no se ha corroído, y ahí están las ruedas de carreta. Búscalo en internet, verás qué impresionante está. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿es injusto Dios con Faraón? Pobrecito Faraón que lo endureció el Señor. No, es lo que quieres. Ah, bueno, ahí quédate pues. Verso 19. Este versículo está tremendo. Mira esto. 19. Pero me dirás, ¿por qué pues lo inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad, a la voluntad de Dios? O sea, Pablo está diciendo, a ver, si Dios tiene el poder, y dice en Proverbios que Él tiene el poder de inclinar el corazón de los reyes hacia donde Él quiere, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué si dice que puede? ¿Por qué no le echa la mano? ¿Por qué no le hace el paro a Faraón, pues, y le cambia el corazón? ¿Por qué no? Y lo que Pablo contesta no tiene salida. Mira el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, Pablo lo que nos está diciendo en estos versos es, cuestionar así a Dios hace que te pongas tú y yo en la posición que estaba Faraón a Machado. Y la analogía del alfarero es una buena analogía porque Dios, ¿de dónde nos formó? Del barro, del polvo, de la tierra. Y porque somos creados a su imagen, fíjate, a veces tú y yo creemos que Dios es como nosotros. Hay una canción muy viejita que decía, What if God was one of us, algo así. ¿Cómo sería que Dios fuera como nosotros? Pero déjame decirte algo, aunque estamos hechos a su imagen, oh craso error pensar que Dios es como nosotros. Amigo, Dios no es como nosotros. No hay punto de comparación. No podemos decirle al Señor, a ver, Dios, trátanos igual a todos, equidad, por favor. Es hasta irrisorio. ¿Sabes? Él ya nos trata igual. Sale el mismo sol para todos. Tenemos el mismo oxígeno, todos. Pero no podemos ponernos en ese plano. Nos afaraonamos, ¿no? Y por otro lado, es una buena analogía porque Dios decide qué hacer con la tierra, como el alfarero decide qué hacer con la bola de masa que tiene. Si la bola del material del alfarero es usado para hacer una ollita, una vajilla de talavera bien elegante que vas a tener exhibida con luces en un museo de alta alcurnia, o si vas a hacerte una tinaja para hacer el escupidero en un bar. ¿Y el barro qué? Pero déjame aclarar algo. Dios es mucho más que un alfarero. Y tú y yo somos mucho menos que una basinica de barro. La verdad. Teníamos todo para que Dios nos dejara morir y fuimos rescatados. Y dice Pablo, ahora somos vasos de barro llenos de la gloria de Dios para que lo que se note es su gloria y salga ese aroma de nosotros. Verso 22. Siguen las preguntas de Pablo. Está bueno. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, léelo conmigo, voz alta, con mucha paciencia
los vasos de ira preparados para la destrucción. Hablando del ejemplo del faraón, Dios fue 10 veces paciente con faraón antes del juicio. Deja ir a mi pueblo. No. Ah, no. Plaga. Ay, ahora sí me arrepiento. Moisés, por favor, ora por nosotros. Bueno, ¿pero vas a dejar ir al pueblo? Sí. Sale, pues ya nos vamos. No, siempre no. ¿Cómo que no? No, es más, estamos enojados. Jornada doble de trabajo. Trabajos forzados para todos. Déjanos ir, te va a ir peor. No me importa, plaga. Ay, faraón, perdón, Moisés, ora por mí. ¿Cuándo quieres que ore por ti? La respuesta de faraón, mañana. O sea, es hasta cómico. ¿Sabes? ¿A cuántos intentos tú y yo habríamos claudicado? Yo creo que ni a la tercera vez. A veces ni a la segunda somos capaces de llegar. Te lo hacen una vez y dices, no, dos no me lo haces. Y Dios, altísimo, omnipotente, toleró y soportó esto de que Faraón jugara con él. ¿Cachas el punto? ¿Cómo tolera un Dios altísimo ese trato con Faraón? Y sabes, a veces tú y yo también somos así, una embarradita de pasada, ¿no? Somos así con Dios. Dios nos dice, deja esto, haz esto. Y hasta hacemos como Faraón en la noche de las ranas. Infestado de ranas, ora por mí. ¿Cuándo quieres que ore? Mañana. Déjame dormir todavía un ratito revolcado entre las ranas. Y la escritura nos dice en Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Verso 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. De nuevo la palabra antemano, como diciendo que Dios ya nos había desde antes predestinado. Y sabes, yo no tengo problema, ni tú ni yo deberíamos de sentirnos incómodos en el hecho de que hemos sido predestinados para estar con él. ¿Por qué? Yo no tengo problema. Antes sí me incomodaba. Decía, oye, es que yo soy elegido del Señor, pero y ellos, o sea, pobrecitos, o sea, ¿cómo me voy a andar presumiendo eso? La verdad es que dichosos somos de haber sido elegidos por el Señor. Dichoso eres, dichosa eres. ¡Qué bendición! Oye, pero qué injusto con el que no está predestinado. No, amigo, recordemos que Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Puedes venir a él y descubrir que te ama. No, no quiero. Entonces no has sido elegido. Y Pablo va a terminar este capítulo con algunos pasajes del Antiguo Testamento que respaldan esto que está diciendo. Acompáñame al verso 24. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y dice el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Sodoma y Gomorra es aquella ciudad que Dios destruyó con fuego y azufre del cielo. O sea, todos los ejemplos que Pablo puso aquí, que cita, vienen encaminados a mostrar que por el rechazo de los judíos vino salvación a ti y a mí. Y nos deja ver que era plan de Dios el rechazo a Israel, porque eso abriría la puerta para ti y para mí hoy. Era parte de su plan. O sea, no fue así como que a Dios ¡pum!, se le cebó el cohete y entonces
tuvo que hacer algo de emergencia y puso a la iglesia. No, era parte del plan. Dios no falló en su palabra. También nos deja ver estos ejemplos que el pueblo de Israel hubiera perecido completito si no fuera por la misericordia de Dios sobre ellos. Dice que habrían venido a ser como Sodoma y Gomorra, destruidos con fuego del cielo. Israel, sí. Y la palabra de Dios demuestra con esto que no falla. Dios no ha rechazado al Israel de toda la vida. El hecho de que Israel haya fallado no es que Dios falló en su propósito eterno. No, Dios está usando eso. Y yo te hago una pregunta. Hoy, ¿a cuántos babilonios conoces? O en las noticias. ¿Cuándo has visto Instagrams de alguien que diga, es que yo soy filisteo? Yo soy asirio. No, no hay, no existen. Y yo te pregunto, ¿cuántos judíos hay hoy en tu país o en tu ciudad? O tal vez hasta en tu cuadra. Dios, amigo, ha sido fiel. Dios es confiable. Dios ha guardado el pacto con Israel. Por eso, a pesar de toda la persecución que ha habido a través de los siglos, sigue vigente y siguen estando, siguen presentes. Dios cumple lo que promete. Verso 30. Que pues diremos que los gentiles no iban tras la justicia, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el 32. ¿Por qué no alcanzaron la justicia los israelitas? Y esto que va a decir está tremendísimo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esto viene a responder la pregunta con la que comenzamos. ¿Dios falló su palabra? No. ¿Falló Dios? No. ¿Falló quién? Falló Israel. ¿Verdad? Porque dice que buscaron a Dios no por fe, sino por obras. O sea, tuvieron problemas para confiar en las palabras explícitas de su Dios. Y déjame decirte esto, si tú confías en la palabra de Dios, va a afectar dramáticamente tu vida en todos los sentidos. Mira el siguiente versículo 33. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo está diciendo que Jesús es una piedra de tropiezo. ¿Cómo? Sí, Jesús es una piedra de tropiezo para algunos. ¿Cómo puede ser una piedra de tropiezo Jesús? Lo dijo en el versículo anterior. Regrésalo, por favor, al 32. ¿Cómo puede ser una piedra de tropiezo? Porque ellos no lo hicieron por fe, sino por obras de la ley. Cuando tú haces por tus fuerzas, por tus obras de la ley, el vivir tu vida cristiana, es una piedra de tropiezo como lo fue para Israel. No vas a pasar en Cristo, vas a tener una piedrota de tropiezo cuando tú te muevas por estas obras, por esta ley y no por la fe. Porque el primer punto con el que te vas a topar con Jesucristo es diciéndote, reconoce que tú no puedes. Reconócelo, tú no puedes. No, sí puedo, Señor. ¡Pum! Tropiezo. Solo confía en su obra. Sí, pero también debo hacer esto y ¡pum! Tropiezo. Un día vas a ver aquí en Semilla, o en cualquier otro lugar donde estés, que va a venir alguien que es más nuevo en el evangelio que tú, que es menos santo que tú, que es más cochinón que tú. Hoy todavía fuma. Y Dios lo lava, lo levanta y le da una gracia en la escritura
Y ahora ya está predicando. Y dices, mira, este está predicando. ¿Y qué es lo que decimos? No es justo. ¡Pum! Piedra de tropiezo. Esto me hace pensar, nos puede hacer pensar en la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Un hijo perdido que decide agarrar toda la herencia de su padre y tirarse a perder con prostitutas, con porquería y media. Y también hay otro hijo que también está perdido, pero está en casa. ¿Cómo que está perdido? Sí, está perdido. Cuando viene el hermano menor, habiéndose gastado todo harapiento, y le dice, papá, y Dios, perdón, y el padre lo recoge y hace una fiesta, y el hermano oye la fiesta, y llega con, oye papá, el hermano mayor, y le dice, he estado aquí, y hago esto, y siempre estoy al pendiente de esto, y ya estoy, y hago, y tú nunca me has dado un cabrito. Y el padre que le dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Eres mi hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. No necesitas hacer nada, necesitas descansar. Necesitas pedirlo y descansar, porque las riquezas mías son infinitas. Y es lo mismo aquí. Esta piedra de tropiezo, que es la piedra con la que Israel tropezó. Si tú y yo seguimos tratando de vivir de vivir nuestra vida en Cristo, esforzándonos en nuestras propias fuerzas por agradarle, por cumplirle, vas a tropezar. Vas a tropezar. Es solo su gracia. El fruto del Espíritu Santo lo produce Él en tu vida. Es que tengo que ser paciente, y tengo que ser paciente, y tengo que ser paciente, y empiezas a hacer añicos el cable. No, es el fruto de Él en tu vida. Él lo produce en ti. Tú solo permanece y déjate despelucar por la palabra. Descansa en Él. Pregunta inicial, ¿cómo garantizo que no me va a pasar lo mismo que pasó con Israel siendo desechando a Dios? Respuesta, número 1, Dios no te va a desechar a ti. Y 2, no te pongas a vivir en tus propias fuerzas. Descansa en la gracia para que no encuentres tropiezo como lo encontró Israel. ¿Se cacha la idea? Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias